Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Entre Líneas. ¿Qué son las alergias alimentarias? Bien. Bueno, buen día Marcelo, gracias por recibirnos nuevamente. Así que hoy traemos este tema que está siendo conocido para toda la sociedad, hay gente que lo padece, así que si Coti querés decir. Básicamente las alergias alimentarias son reacciones que nuestro sistema inmunológico lo presenta a través de distintos síntomas y signos a partir del consumo de cierto alimento. Nosotros vamos a hablar de alergias propiamente alimentarias. Entonces suelen ser proteínas que conforman esos alimentos y que nuestro cuerpo reacciona ante ellas desconociéndolas y produciendo, por ejemplo, urticaria, síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas. ¿Acidez? Sí, cuando hablamos de síntomas tenemos leves y graves. Leves vamos a hablar siempre de lo que es, por ejemplo, una dermatitis utópica, ¿sí? Que suelen presentar sobre todo los bebés, los niños más chiquitos. Y luego ya el otro extremo es la muerte a partir de un shock anafiláctico. Entonces, también lo que nosotros queremos hacer... Atenti con ese dato. Sí, nosotros lo que queremos hacer, y bueno, justamente es porque se da la semana pasada fue la semana de la concientización de las alergias alimentarias, justamente esto de no subestimar las alergias. De hecho, de que no es una cuestión de que, bueno, es porque él es delicado, por ejemplo, y no puede consumir la proteína de leche de la vaca, sino que es una cuestión de que puede conducir a la muerte y también disminuye la calidad de vida de la persona porque tiene que evitar esos alimentos. ¿Puede darse con embutidos también, con el chorizo o no? Nosotros no, esos son más bien intoxicaciones. Ajá. Después vamos a hablar en otro programa si querés de eso, pero en Argentina nosotros tenemos los 8 grandes, que son los 8 alimentos que más reacciones producen en cuanto se llaman alergenos, nosotros lo llamamos, que son estas sustancias o alimentos que producen estas reacciones. Tenemos en primer lugar lo que vendría siendo la leche de vaca y el huevo, que son los que mayormente hacen reacción. Luego tenemos el maní, los frutos secos, los crustáceos, todo lo que sea, por ejemplo, cangrejo, todo lo que sean peces, entre otros. Nosotros tenemos una infografía, pero... Tenemos también el trigo, la soja, que también son alimentos que están presentes en nuestro día, entonces pueden generar esta alergia. Y algo... Por ejemplo, una alergia con leche, ¿cómo se podría manifestar? Generalmente esa se presenta en los bebés. ¿Sí? Luego de lo que son los siguientes a la alimentación complementaria, luego de los 6 meses, suele presentarse esta alergia a la proteína de la leche de vaca, justamente porque empieza a consumir mayor cantidad de esta proteína y su sistema inmunológico no está preparado por X razón, ya sea porque fue un parto por cesárea, ya sea porque tuvo consumo de antibióticos a temprana edad, ¿sí? Por una razón médica, ¿no es cierto? Y obviamente factores ambientales, alguna patología que haya sufrido, algún estrés metabólico que genere esta reacción a la proteína de leche de vaca. ¿Se puede dar en adultos? Ese puede darse, sí, también en adultos es menor el porcentaje, pero sí, un adulto también puede reaccionar. Y lo que pasa con los adultos es que a veces uno no hace mucho caso a algo que le cae mal, simplemente lo deja de consumir y no atiende a los síntomas que presenta. Entonces por eso es que en los adultos es como menos común. Pero algo que quiero marcar es que hay 2 tipos. Vamos a abarcar a la enfermedad como 2 tipos de reacciones. Tenemos una reacción que es más rápida y una reacción que es más lenta. Ajá. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de una proteína que tenemos en nuestro sistema inmune que se llama inmunoglobulina E, que funciona como anticuerpo, que protege nuestro sistema de virus, bacterias, en este caso de los alergenos. Y lo que va a hacer es, por ejemplo, si es de reacción rápida, significa que esta proteína va a reaccionar inmediatamente a la proteína, al alimento que consumimos, y nos va a generar, ya sea... ¿cómo se llama esto? Los síntomas digestivos, pero ya va a ser más extra digestivo, va a haber reacciones cutáneas con respecto a la hinchazón o enrojecimiento de labios, párpados, va a ser como más físico, pero también puede llegar a una gravedad de esto que contaba Coti, del shock anafiláctico, que se cierran las vías respiratorias, que todo esto se inflama y la persona necesita sí o sí necesita ayuda médica. Y tener la epinefrina a mano. Claro, esa inyección de epinefrina tan conocida que va a hacer que esta persona tenga menos síntomas y que se alivie su alergia. Y por un lado tenemos aquellas que reaccionan tardíamente, en donde estas no son mediadas por la inmunoglobulina E, que estos sí son síntomas digestivos leves, que son más fáciles de tratar, que pueden ser, transitorios si se quiere, porque se retira el alimento que produjo la alergia y
después simplemente la persona puede seguir con su vida normal. ¿En qué momento se recomienda ir al médico, por ejemplo? Y en el caso de que sea una reacción rápida, inmediatamente reconocer si el niño, por ejemplo, consumió, por ejemplo, la leche, ya que hablamos de la alimentación complementaria, empezó a consumir leche de vaca después de los 6 meses y se notó un enrojecimiento en su piel, en sus labios. Ahí vamos al pediatra y que él nos vaya diciendo el diagnóstico, pero generalmente con esas reacciones físicas ya se puede llegar al diagnóstico. Claro, recordar que todo esto en los niños, sobre todo en los lactantes o los que están en la alimentación complementaria, una leve diarrea o vómitos ya significa una pérdida del estado nutricional, así que es algo de emergencia, ir al pediatra y no dejar pasar el tiempo. Sí o sí, porque en los niños hay que cuidar mucho la alimentación porque ellos, si bien están desarrollando su sistema inmune, lo tienen todavía un poquito débil. Entonces esto que entra algo externo, porque claramente va a recibir comida, esto es algo muy perjudicial para su sistema digestivo, va a dañar. Que las alergias no tienen que ver exclusivamente con como diríamos popularmente, un panzazo. Porque uno a veces dice, me cayó mal, me di una panzada anoche, ¿no? Me excedí con el... Y todo, por eso es importante también explicar este tipo de cuestiones, ¿no? Claro. La cuestión de... Porque si no la gente, como dicen ustedes, no le dan importancia a uno, confunden las cosas por desconocimiento. Y lo peor de todo es que muchas veces se automedican, ¿no? Claro, totalmente. Toman esto de los yuyos y puede ser contraproducente. Diferenciar lo que es panzazo de alergia, principalmente porque en la alergia, con una mínima cantidad, ya va a producir sintomatología. Ajá. No es que necesitamos una comida con mucho volumen para que se produzca estos síntomas. ¿Uno puede tener una predisposición a la genética, por ejemplo? Claro, tenemos por un lado la disposición genética, ¿sí? Si los padres tuvieron una alergia alimentaria, es probable que el hijo también lo tenga, pero eso no significa que sí o sí lo va a tener, sino que va a desencadenar todo lo que sea el medio ambiente, ¿sí? Si tuvo algún estrés, o esto de nacimiento por cesárea, antibióticos a temprana edad, entre otras cuestiones. Una disbiosis intestinal, sí, por consumo de distintos alimentos poco saludables sobre todo. Vos sabés que la semana pasada hablaba con un colega y yo le referí que no me sentía bien, estaba sentía náuseas, ¿no? Y él me dice, yo cuando estoy así lo primero que compro es omeprazol, me dice. Está mal esa cuestión, porque mucha gente también escucho que apela a ese tipo de automedicación. Bueno, tanto el omeprazol como los antiácidos son cuestiones que hay que tener en cuenta, no hay que tomarlo tan a la ligera, porque muchas veces puede ser una infección por una bacteria y nosotros podemos consumir estos medicamentos y sentirnos bien, pero a la larga, digamos, estamos predisponiendo a que esta bacteria siga multiplicándose en el estómago, por ejemplo, y ahí tenemos úlceras, distintas complicaciones. La idea es que nunca exista la automedicación, así que ante todo consultar al médico, profesionales, en los CAPs siempre hay, digamos, una atención clínica, así que es más fácil que ir al hospital, por ejemplo. Claro. Después otra cosa, que ya que estábamos diferenciando panzazo de alergia, tenemos alergia e intolerancias. Porque ¿qué pasa? Tenemos la alergia e intolerancia. Pero por un lado estábamos hablando de la alergia a la proteína de la vaca, pero no es lo mismo que la intolerancia a la lactosa. Dice, ¿qué productos evitar cuando es alergia en la piel? Desde lo que es alimentario, te podemos contar que principalmente nuestra tarea es que ustedes sepan leer la lista de ingredientes de los alimentos. Todo lo que sea ultraprocesado, si bien nosotros sabemos que, por ejemplo, la leche, si es alergia a la proteína de leche, no hay que consumir, sabemos que en la industria se usan muchos acidificantes, emulsionantes, que muchas veces vos comprás algo que decís imposible que tenga leche o que tenga maní, por ejemplo, y de repente lo tiene. Nosotros tenemos un decreto en el Código Alimentario Argentino, ¿sí?, que es un artículo que establece que todas las leyendas de ingredientes debe decir el alergeno en negro, en grande. Por eso muchas veces vemos que contiene trigo, contiene maní, contiene leche, derivados de... La famosa ley de góndolas. Sí, que bueno, está relacionado con el etiquetado, ¿no es cierto? Esto es lo principal cuando tenemos un diagnóstico de alergia, aprender a leer todas las etiquetas. Va a tomar tiempo porque hay que prestar atención en todo lo que consumamos. Y ahí, en caso de hablar con el alergista, el especializado en la alergia,
tener en cuenta aquellos productos dérmicos, ¿sí? Que son externos o tópicos, si hay cremas que pueden tener y se puede absorber mediante la piel y generar más todavía la sintomatología, eso es encargado de lo que es el alergista o el dermatólogo. Pero desde lo que es alimentario es eliminar por completo aquel alérgeno y obviamente, como decíamos en la celiaquía, evitar todo lo que sea granel porque desconocemos si estuvo contaminado o no. Bueno, otra cosa que... Otra oyente me escribe que puede ser que si como avena me sale una reacción en el rostro, erupción y picazón, solamente cuando como ese producto me sucede. ¿Eso es alergia? Puede ser alergia porque puede estar contaminada esa avena con trigo, por Claro, ejemplo. eso es el detalle de guardar los alimentos separados de aquellos que sí nos producen alergia. Puede ser que en este caso sí le produzca una alergia a la avena, así que lo ideal que se vaya a un médico para ver confirmar el diagnóstico. El consumo de ese producto específico. Claro, nosotros hablábamos hoy de los 8 grandes, pero hay más de 40 alimentos o sustancias alérgenas que producen sintomatología. Así que puede ser probablemente que la avena sea uno y que ella, esta oyente, tenga esa sintomatología a partir del consumo de avena. He escuchado, por ejemplo, gente que tiene alergia al integral, por ejemplo, todo lo que es avena, todo lo que es arroz integral, todo eso le genera hinchazón, manchas en la piel. Entonces también es una cuestión de conocerse a sí mismo, ver qué come y acudir al alergista. Claro, y acá siempre marcando que las alergias no tienen una cura, ya sea farmacéutica, médica, sino simplemente retirando el alimento que produce la alergia, ese es el único tratamiento que se puede tener, porque ya sea una mínima contaminación cruzada ya va a producir esta alergia. Así que eso es una de las recomendaciones como Nutri, más que nada, separar los alimentos, ya sea en las heladeras, en las góndolas, ya sea en la alacena, todo separado de aquellos alimentos que las otras personas que vienen a esta casa consumen, y lo mismo que los utensilios. Como hablamos en la celiaquía, tener el propio utensilio, la propia olla, el plato, el tenedor, siempre aparte, limpio, en otro lugar. Y también el cocinar. Primero, si tenemos una persona que es alérgica, primero se cocina la comida de esta persona, se separa la comida de las otras preparaciones y recién después de limpiar todo, se prepara la comida para las demás. Eso siempre marcando para que no haya ninguna contaminación cruzada, más que nada. Otra oyente me pregunta que suele hacerle mal cuando come frutos secos. ¿Puede ser por la cantidad que no hay que abusar? Me pregunta. Y en este caso el fruto seco es un alergeno, como no sé si tenemos una imagen, teníamos una imagen con los alergenos, y ahí está el fruto seco, así que puede ser una alergia alimentaria que bueno, recomendamos. Particularmente me dice que es sospecha de que a veces se le va la mano. Eso puede ser, tenemos que tener en cuenta la sintomatología siempre, pero acordarnos también de cómo está compuesto o qué tiene ese fruto seco. Tiene muchas cantidades de grasas, son saludables, pero hay que cuidar la porción, porque como todo alimento, cuando nos pasamos de grasa cae pesado, tenemos alguna acidez, por ejemplo. Entonces también tener en cuenta la porción, recordar que es un puñado, ¿sí? O la palma de la mano. Vos al principio decías que una alergia alimentaria, quizás sin tratar, puede incluso conducir a la muerte. ¿En qué caso se te ocurre en este momento un ejemplo o en qué caso podría llegar a ocurrir? Sí, en Argentina no es tan común, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos el tema del consumo de maní. Eso. Que apenas consumen algo con maní, ya sea como producto así, maní tal cual, o agregado un ultraprocesado, suelen tener automáticamente el cierre de las vías respiratorias, como decía Valen, y requieren de la epinefrina. Entonces eso, por ejemplo, a distintos niveles, desde lo que es enrojecimiento hasta este shock anafiláctico. Chicas, mil gracias de nuevo. Les agradecemos siempre desde Entre Líneas, porque me parece que son temas muy interesantes que a la gente le sirve. El reloj me indica 9:34 en toda la Argentina. Vamos a una tanda musical y seguimos con más Entre Líneas.